este día, esta bendición de esta jornada. Queremos pedirte por nuestros hermanos, todos los que padecen, por el dolor de la pérdida de un ser querido. Ya más de 8,000 personas en nuestra patria han fallecido y son familias porque eran esposos o papás o abuelos, hermanos, eran nuestros seres queridos. Te pedimos que les conceda la vida eterna y a quienes en el duelo viven la vida cotidiana, sobre todo en esa situación tan dolorosa de no acompañar ni la agonía, ni acompañar sus últimos momentos, aunque su cuerpo ya esté exánime en un féretro, ni siquiera estar en torno a hacerles una oración y ofrecer signos cristianos como es el signo bautismal del agua. Danos a nosotros, Señor, la capacidad de cuidarnos, de ser prudentes, sensatos en nuestra vida. Bendice a nuestras familias, protégenos y que nosotros también nos protejamos. Que el Señor esté con ustedes. Bueno, si quiere la siguiente diapositiva, Fer. David, perdón. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Como te decía, es el capítulo 17, versículo 11. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando yo estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te pido, ahijadito, que regreses a la diapositiva anterior, la de la portada, porque vamos a compartir el tema en torno a lo que es la satisfacción. La palabra satisfacción viene de las dos palabras latinas, satisfacere, facere ubicas que significa hacer, y satis significa lo suficiente. Pero pongo este tríptico precisamente de la obra de la satisfacción o la obra de la redención, como es conocida. Quizá esta imagen para ti sea más ligada a decir es la obra de la redención de Cristo, pero se le llama también satisfacción por lo que hoy vamos a compartir. Ahí en lo que tú contemplas en este tríptico, tú ves que Jesús hizo lo que tenía que hacer. Jesús hizo lo suficiente. Lo que Jesús hizo es perfecto. En la séptima palabra en la cruz, Él expresa todo está consumado, todo es perfecto, todo ha llegado a su culmen, todo es pleno, nada, absolutamente nada falta por hacer. Por eso se le llama la obra de la satisfacción. Aquí, aparte de decir que Cristo nos ha redimido, debemos decir Cristo hizo lo suficiente. A ti y a mí a veces nos falta y no recibimos los méritos de Cristo porque tú y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, pero lo de Cristo es perfecto, totalmente perfecto. Adelante, ahora sí el texto bíblico que es el que hoy nos ilumina. Te decía capítulo 17 de San Juan, versículo 11 hasta el versículo 19, que es el que compartimos. Yo me focalizo en este momento al versículo 12. Dice, cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. Y dice, he velado por ellos. O sea, el Señor ha estado atento a cada uno de aquellos que se le han dado. Y dice, ninguno se ha perdido. Lo que el Señor ha hecho ha sido bello, perfecto, ha tenido frutos, pero dice, salvo el hijo de perdición, hay uno que se pierde. Y uno preguntaría desde aquí, bueno, tiene 12,
y quizá aquí tengamos que ubicar que es doloroso que uno de 12 de pronto se te pierda, que uno de 12 no haya recibido la bondad que tú quieres externar, los frutos de aquello que tú quieres ofrecer. Hoy vamos a hablar acerca de que Jesús hizo todo perfecto, no le faltó hacer nada, inclusive hizo todo lo que tenía que hacer con alguien que se pierde. Es por eso que uso este término. Adelante, por favor. Te decía la palabra satisfacere, significa hacer lo suficiente. Y recuerdo aquí una escena en las aulas. Yo te decía, entro al seminario a los 14 años y tenía 16 años, iba ya a cumplir 17, cuando estaba en un examen en el salón del seminario menor, en nuestro seminario de Monterrey. Era el tercer año de la preparatoria, ya llevaba 3 años en la clase de latín y el examen era un examen oral, con incluso un examen, digamos, con sinodales. Estaba ahí 2 sinodales que ahora son obispos, Monseñor Miguel Ángel, que era mi rector, ahora obispo de La Paz, Baja California, Monseñor Gustavo, que era mi prefecto del seminario, y ahora es el arzobispo de Yucatán. Y recuerdo que me pidieron declinar sustantivos y adjetivos, conjugar verbos y hacer traducción de oraciones. El tiempo estipulado para el examen, porque éramos un grupo de 46 alumnos, era de 10 minutos nada más para el examen oral. Obviamente con el recurso de la pizarra, declinaciones, conjugaciones. Y bueno, aquello iba a ser una jornada larga, 10 minutos, 46 alumnos, tú ubicas las horas que se iban a invertir. De tal manera que cuando yo llego, bueno, yo empiezo a hacer la declinación, la conjugación, traducción, y cuando llevaba unos 5 minutos, cuando estaba yo agarrando apenas un poco de velocidad, Monseñor Miguel Ángel, que era el rector del seminario, me dice vaquero, porque así me decían en el seminario, vaquero satis, así tal cual. Cuando yo volteo a ver no porque no entienda lo que me está diciendo, sino porque era poco el tiempo. Y entonces Monseñor Gustavo, que era el segundo sinodal, se sonríe y dice, satis, vaquero, es suficiente. Y efectivamente yo ubicaba que satis significa suficiente. Adelante, por favor, para ubicar lo que significa suficiente, ese satis. Satis no significa mucho ni significa poco. Digamos que en nuestro lenguaje coloquial, tú y yo decimos para muestra basta un botón. Y en lo que es el lenguaje de la iglesia, cuando rezamos el oficio con los salmos, dice la iglesia que por la antífona se conoce el salmo. O sea, desde el momento en que tú rezas la antífona y la antífona dice, aquí alabad al Señor todas las naciones, pues bueno, nos está diciendo que este Salmo 118 va a ir en torno a la alabanza. Por la antífona se conoce el Salmo. Reitero, bueno, sati significa, no significa mucho, ni significa poco, significa es suficiente. O sea, basta lo que tú has dicho para saber que conoces. Y en ese sentido, bueno, tú y yo esperamos que un día cuando el Señor venga a nosotros, simple y sencillamente nos diga satis, o sea, suficiente, Rogelio. Has hecho lo que tenías que hacer. Has actuado como tenías que actuar. Adelante, por favor. Hablemos sobre esto en nuestra vida y sobre todo en torno al texto que hemos referido de este capítulo 12, del versículo 12, capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Y sobre todo cuando el Señor dice que no ha perdido a ninguno salvo el hijo de la perdición, tenemos tú y yo que ubicar que hay fracasos que no son fracasos y que hay triunfos que no son triunfos. A veces tú y yo nos equivocamos. De pronto hay una situación de tu vida, de tu historia, o sea, piensa en lo más doloroso, o sea, algo que no funcionó, algo que tú emprendiste, algo que tú soñaste, como puede ser una relación afectiva, o incluso algo que tú soñabas en tus hijos, que tú querías para ellos y de pronto uno tiene la sensación de andar fracasado. Yo vuelvo al texto del Evangelio y perdón si digo esta palabra, sobre todo en referencia a Cristo, a quien todos amamos, pero yo pregunto, ¿Jesucristo fracasó con Judas?
Y tú y yo inmediatamente corregiríamos y diríamos, no, no, ¿cómo? O sea, el Señor no fracasa. O sea, Judas dice sí, dice no. Exactamente. Hay cosas que no dependen totalmente de nosotros. La pregunta en letra roja, ¿hay algo en lo que haya fallado el maestro? La pregunta, ¿le faltó algo por hacer a nuestro Señor? Pues no. Pero también, bueno, aparte de decirte que hay fracasos que no son fracasos, tengo que decirte que hay triunfos que no son triunfos. ¿Cómo qué? Quizá una escena de las muchas que a veces yo tenía que estar luchando para que entendieran los matrimonios o las familias. De pronto cuando hay una discusión en una familia o en un matrimonio, por la desaveniencia que tú quieras, y cuidado, porque este tiempo en que estamos hacinados, en que estamos amontonadillos, este tiempo en el que de pronto estamos en la Susana distancia, puede hacer que de pronto haya roces, haya fricciones. Recuerda que cuando caminamos con alguien hay fricciones, y caminamos a la distancia, nunca va a haber fricciones, o sea, nunca va a haber roces, pero camina junto a alguien y va a haber roces, va a haber fricciones, y es ahí donde tenemos que aprender el arte de lo que significa el amor en torno a perdonar. Pero reitero, a veces alguien llegaba, o a veces yo escuchaba diálogos de alguien que decía, anoche discutí con mi esposo y lo puse en su lugar. Ah, sí, amiguita, sí, sí, sí. Le dije las cosas que tenía que hacerlo. Es más, mi mamá y mi hermana me habían dicho tantas cosas y anoche descargué todo lo que traía. Anoche él perdió en la discusión y yo digo, en el matrimonio no pierde uno, pierden los dos. Si tú piensas que has triunfado en una discusión familiar, déjame decirte que en las discusiones del matrimonio, como en las guerras, no hay soldados sin heridas. Eh, Hay heridas, hay fricciones, hay lastimaduras. Y al contrario, tienes que entender que a veces perdiendo ganamos, pero eso no lo entiende nuestra insensatez y nuestra imprudencia. Tú piensas que ganaste, yo creo que perdiste. Hay que tener la capacidad de entender que perdiendo las cosas pequeñas ganamos en las cosas grandes. Y esto se aplica al matrimonio, esto se aplica a la familia, esto se aplica a la iglesia, a una parroquia, donde tenemos que vencer nuestros orgullos, nuestras vanaglorias, nuestra jactancia, esa pedantería, ese ser ufano que tenemos todos en nuestro interior, pensando que el párroco triunfó porque les hizo ver a la gente o a sus coordinadores. Espérame, hay triunfos que no son triunfos. Lastimaste a las personas, los hiciste sentir mal, y hay heridas que no tan fácilmente van a sanar. Volvemos pues a la afirmación. Hay fracasos que no son fracasos. Lo que hoy narra el Evangelio no es fracaso, pero hay triunfos que no son triunfos. Aquí tomo otro pasaje donde también aparentaría un fracaso del Señor. El Señor llora, y de los textos del Evangelio, adelante por favor David, los textos del Evangelio donde se nos narra acerca del llanto de Jesús. Te decía, uno es el capítulo 11 de San Juan, donde el Señor llora por Lázaro que ha muerto, y esa interpretación hermosísima que dice, mira cuánto le amaba. Efectivamente, las lágrimas no son signo de debilidad, sino de fuerza, de grandeza, de lo más grande. Te decía Miguel Unamuno que todos tenemos un manantial en el alma, y solo hasta que hemos llorado sabemos que tenemos alma. Para las lágrimas no debemos tenerle miedo a llorar. Y aquí el Señor llora por la ciudad de Jerusalén. Imagina ese llanto de nuestro Señor. Recuerda que uno llora porque uno ama, en el dolor que le provoca el amor hacia una persona, o en este caso hacia una ciudad. O sea, imagínate cuánto amaba al Señor a la ciudad santa. Y dice Lucas 19:41, al acercarse y ver la ciudad,
por ella, diciendo, si también tú conocieras en este día el mensaje del Shalom, o sea, el estado de Jerusalén. Shalom significa paz. Si tú supieras en ese momento el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días en que tus enemigos van a rodearte, te cercarán y apretarán por todos lados. Y el mismo pasaje, este texto de San Mateo, capítulo 23, versículo 37, lo que el Señor expresa también al llorar. Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que le son enviados. Y utiliza una imagen hermosísima. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus polluelos, pero tú no has querido? El Señor llora. Y la pregunta otra vez, bueno, ¿fracasó con Jerusalén? Si fracasó con Judas, si fracasó con Jerusalén y fracasó con el joven rico, oye, tú le llamarías al Señor, perdóname que lo diga, me duelen los labios de decirlo, pero ¿tú le llamarías fracasado a Cristo? Claro que tienes razón en hacer un guiño con tu cara y decir, Padre, por favor mida sus palabras. Pero aquí otra vez volvemos al tema. Hay fracasos que no son fracasos. Y aquí lo importante, ¿qué es lo que hace que tú te sientas en paz? Hacer lo suficiente. Adelante, por favor. Hablemos sobre ese hacer lo suficiente que nosotros tenemos que hacer. Pero aquí te comparto un tercer elemento de lo que se llama los improperios. Este texto lo rezamos durante el Viernes Santo, en la celebración de la Pasión de Cristo, la que celebramos a las 3 de la tarde, donde vamos descubriendo la imagen de Cristo en esta procesión ritual, donde descubrimos un brazo, mirada al árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo, el segundo brazo y después todo el cuerpo, y entonces adoramos con un beso, con un doblar nuestra rodilla, esta imagen santa de aquel que ha hecho lo que tenía que hacer, aquel que hace la obra de redención y satisfacción. Pero dice la iglesia, canta de esos improperios, pueblo mío, qué mal te he hecho, dime, ¿en qué te he ofendido? Respóndeme. Te hice cruzar a pie seco por el mar rojo y tú me has llevado ante los captores. Te alimenté con pan con flor de harina en el desierto y tú me has negado un poco de agua para beber. He abierto la roca para que te dé agua y tú has abierto con un lanza mi costado. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido, dime qué más pude hacer por ti. Y habla, bueno, de ese cuestionar. Y creo que es el cuestionar también a ti y a mí. O sea, ¿qué más le ha faltado hacer a Cristo? Y yo, y tú, y yo lo sabemos. Padre, no le faltó hacer nada, ni por Judas, ni por el joven rico, ni por la Jerusalén de su tiempo, ni por el Monterrey de nuestro tiempo, ni por nuestra nación mexicana. Él ha hecho las cosas perfectas. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Porque esta es la historia que a veces tú vives. Adelante, David. O sea, hay un elemento y hay un factor que tenemos que entender, que es ese elemento de la libertad. Y efectivamente, tenemos que entender que es un misterio. Lo que tú y yo hacemos depende de nosotros, pero lo que el otro haga con lo que nosotros hacemos no depende de ti, de mí. Pero si fueran unos desconocidos, bueno, fue alguien que me encontré en la calle y bueno, yo le di algo y la persona no me correspondió, pues Dios lo bendiga, yo hice el bien. Pero se trata de mi familia, Padre. O sea, se trata de mi esposa, se trata de mi esposo, se trata de mis hijos, Padre, se trata de mis nietos, Padre, ¿qué nos faltó hacer por ellos? Y aquí, tú y yo tenemos que ubicar que en realidad se trata de ese misterio que brota del don de la libertad. Dios nos dio la libertad y Él le dio la libertad al ser humano. Dios le dio la libertad a Judas. Y el Señor Jesús, Dios Altísimo que vino al mundo, digamos, acepta que hay una historia de libertad y que en esa libertad alguien te puede decir sí o te puede decir no. Los improperios son fuertes.
demasiado fuertes. Pueblo mío, qué mal te he hecho. Dime, ¿qué más pude haber hecho por ti? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. ¿Qué más pude hacer? Tú debes preguntarte. ¿O qué dejé sin hacer por ti en el caso de alguna situación difícil? No sea alguien que no aprovecha el tiempo de la escolaridad. No sea alguien a quien a lo mejor hasta con mucho sacrificio le mandaste a un aula la mejor que has podido. No sea alguien que de pronto tiene malas amistades y empieza a ser mal influenciado o influenciado. No sé, de pronto una joven con tantos valores y que ahora tú ves que va pisoteando hasta su propia sexualidad. No sé, de pronto alguien que tú tenías sueños y de pronto te despiertas en pesadillas porque se está envenenando, está destruyendo su vida. Y digamos, el elenco sería interminable. ¿Qué más pude hacer? ¿O qué dejé sin hacer por ti? Adelante, por favor, David. Hablamos pues de esta ubicación de los triunfos que no son triunfos y los fracasos que no son fracasos. Y es aquí donde tú y yo tenemos una enseñanza por asimilar. Tú no te debes desgastar pensando en que has fracasado cuando tú has ofrecido lo más grande, cuando tú has ofrecido tu amor, que es lo mejor que tú has podido ofrecer. También tú debes entender que la reacción es de la otra persona, la acción es tuya. Tú puedes controlar la acción que tú realizas, pero la reacción de la otra persona no depende de ti. Adelante, David, hablemos sobre estar satisfechos y finalizaremos en torno a las cosas que tenemos que realizar y las cosas que sí podemos hacer. Por eso te decía aquella expresión de Jacinto Benavente, que en ese momento creo que es la tercera ocasión que te la comparto en estos ya 46 días que estamos en ejercicio de reflexión a la luz de la palabra de Dios. Decía Jacinto Benavente que el sembrador tiene que entender que la siembra depende de él, pero la cosecha no. No es otra cosa que esto. O sea, la siembra sí depende de ti y de mí, ¿correcto? Tú eres sembrador, tú eres sembradora en tu familia, en tu apostolado, en lo que tú haces. Yo soy sembrador por mi ministerio en mi vida cristiana, incluso en mi familia. Aquí hay dos sobrinas mías que están apoyando en esta jornada. O sea, yo puedo sembrar y la siembra depende de mí, pero la cosecha no depende de mí. Depende de la persona. Y depende a veces de ese medio ambiente tan agresivo en el que viven nuestros seres queridos. O sea, no todo es la semilla y no todo es la tierra. Hay un ambiente tóxico en torno a la siembra del reino. Y ahí es donde tenemos que pedirle a Dios la capacidad de entender, de ubicar y sobre todo, no te desalientes. Tú no eres un fracasado, tú no eres una fracasada. O sea, si yo hice lo que tenía que hacer en paz. Adelante, David, por favor. Hablamos de eso que nos da la paz. Hacer lo suficiente, satisfacere. Sati significa suficiente. Reitero, no puede ser confundido con cantidades. Facere significa hacer. Satisfacere significa hacer lo suficiente. Y tengo que decirte que la pregunta inmediata que cualquiera de nosotros, y cuando alguien llega con una situación dolorosa, Padre, vengo deshecha por lo que estoy viviendo en mi familia, en mis hijos, en mi matrimonio, y yo le pregunto esa pregunta simple, a ver, dime, estamos en la presencia de Dios, es más, nos encomendamos a Dios y aunque no sea confesión, es un consejo y la confesión me exige el secreto de confesión y cuando tú vienes a mí a pedirme un consejo, no es secreto de confesión, pero sí con secreto de confidencia, o sea, tú me estás confiando algo que tú sacas ante Dios, no ante mí. Mi pregunta es porque estamos ante lo que estás viviendo,
¿Hay algo más que pudieras hacer? No, Padre, ya hice todo lo que tenía que hacer. En paz. Si ya hiciste todo lo que podías hacer, en paz. Pero si yo le pregunto, dime, ¿hay algo más que pudieras hacer? Pues creo que sí, Padre. Me falta algo todavía. O sea, todavía puedes hacer algo. Adelante, David, ya vamos concluyendo este momento para ubicar tú sobre todo en torno a las personas en ese ejercicio de la libertad, de ya muchos de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes que piensan teniendo 18 años, ya tienen la sabiduría como para tomar decisiones o los 21 años. Bueno, padre, a ver, dígame, usted me dice que ya ha hecho lo suficiente, ¿sí? Si tú dices que no hay nada más que puedas hacer, y esto es ante Dios, tú en paz has hecho lo suficiente. Y si tú me dijeras que todavía hay algo que puedes hacer, pues no puedes estar tan en paz, ni yo tampoco sé algo más que puedo hacer, porque sati significa suficiente, no significa mucho, ni significa poco. O sea, 5 minutos ahí en el pizarrón, alguien me dice suficiente, sati. Pero bueno, ya hice lo suficiente, padre, me siento satisfecha, me voy más en paz. Bueno, solamente quiero decirte que hay 4 cosas que tendrás que hacer para aquellos que Dios te ha confiado. Y que hasta el último día en que Dios quiera que estés aquí y que tú emprendas el camino, que yo emprenda el camino, hay 4 cosas que tú tienes que ofrecerles a aquellos que Dios te ha confiado. Primero, darles un buen consejo. No dejes de darle un buen consejo a esa persona. O sea, decirle, hijo o hija, no está bien lo que estás haciendo, te estás destruyendo, hijo, acércate a Dios, hijo, ojalá regresaras a la escuela. Buen consejo. Pero segundo, buen ejemplo, porque el buen consejo entra por el oído y el buen ejemplo entra por los ojos. Y lo que yo oigo se me olvida, pero lo que veo no se me olvida nunca. Si yo oigo algo y veo otra cosa, no funciona. Entonces, lo que tú haces habla más fuerte de lo que tú dices. Dar un buen consejo es dar pan con una mano. Dar un mal ejemplo es dar veneno con la otra mano. Entonces, tú debes para tus seres queridos buen consejo. ¿Cómo le dices que vaya a la iglesia si tú no vas a la iglesia, caray? O sea, el ejemplo es malo. Entonces, debes buen consejo. Segundo, buen ejemplo. Tercero, orar por la persona. Aunque no es el tema, pero podemos tratarlo en la tarde. Fíjate cómo el texto de hoy, el Señor está orando por los que va a dejar. O sea, Él ya hizo todo perfecto. Él ya concluyó la obra de satisfacción, pero no deja de orar. Padre, te pido por los que tú me has dado. Orar. Y cuarto, aparte, buen consejo, buen ejemplo, orar por la persona, tienes que orientarle a un buen consejero. Cuando hay momentos en que tú y yo, por alguna razón, porque vivimos con ellos, ya no nos hacen caso, decirle, hijo, ¿por qué no vas a la parroquia que tú quieras? Aquí vivimos en el sur de la ciudad, está cerca el Rosario, está cerca Santa Cecilia, está cerca San Felipe, está cerca San Ignacio, está cerca La Merced, está cerca Corpus Christi, está cerca San Juan Bosco. A ver, hijo, con quien tú quieras, ve y pide una cita y platica con el padre y dile las cosas como son. Orientarle a un buen consejero. Y digo buen consejero porque de pronto nuestros seres queridos van con personas que en lugar de ayudarles, les destruyen. ¿Cómo qué?
como esa joven que está pensando en su matrimonio y va con la amiga que le dice, no te dejes, amiguita. Y uno dice, cuidado, vamos a responderle a Dios de los consejos que hayamos dado. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Adelante. Pues bien.